Buenas tardes, bienvenidos todos a este último día de la Semana Marañón, donde clausuramos todos los actos que hemos realizado en el Hospital Gregorio Marañón en este año, que ha sido un acto bastante conmovedor con los alumnos. Y hoy nos toca poner la guinda del pastel. Primero vamos a hacer como habéis visto en el programa, vamos a hablar de la vocación. Creo que es un tema que hay que recuperar. Veremos que algunos de los autores van a utilizar estas expresiones de cómo recuperar la vocación hoy. Los jóvenes que están aquí, los alumnos a los que damos clase, los que ya estamos ejerciendo una profesión, tenemos que preguntarnos cada día si realmente eso es lo que nos gusta, lo que nos motiva, lo que nos realiza, lo que nos gusta ejercer, cómo es nuestra relación con el otro, el altruismo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso vamos a hablar y para ello me acompañan Ignacio Blanco, Fernando Vandrés. Ellos además me han pedido, fijaros si su currículum es amplio, que no hace falta que digas nuestro currículum, ¿no? Lo importante y la novedad de este cierre y de este viernes, ¿no? Tarde, es que tenemos al director del Centro de Estudios Gregorio Marañón y tenemos al director del Centro de Estudios Ortega, ¿no? Orteguianos, el Centro de Estudios Orteguianos. Ambos centros que son de esta casa, de esta fundación, y de alguna manera este es un momento en el que vais a ver cómo filosofía y medicina se unen, hacen lazos, ¿no? Y también alguna que otra, no voy a decir discrepancia, pero sí que alguna que otra visión diferente de la vida y del otro, ¿no? De cómo nos relacionamos con el otro cuando ejercemos una profesión. Entonces, sin más, tienen ustedes, y lo han cogido, los textos que vamos a escuchar, porque la gran novedad de este acto y lo bonito de este acto es que vamos a escuchar tanto la voz de Ortega como la voz de Gregorio Marañón. Y las vamos a escuchar en unos textos referidos a la vocación. Y yo les voy a invitar, ya que somos un grupo, yo creo que nos podemos permitir estar en casa, ¿no? Y dialogar, tienen los textos en la entrada tanto de Marañón como de Ortega. No sé si darles la hoja de ruta de cómo va a ir el orden o dejarles que lo busquen en plan gincana. Mis alumnos seguro que van rápido ahí. Pero, por si acaso, en los textos de vocación sobre Ortega, el primero que vamos a escuchar es el primer texto que ven de Ortega, el segundo texto de Ortega será el cuarto texto que vamos a escuchar, el último texto de Ortega será el quinto texto que vamos a escuchar. Y en los textos de Marañón, el primer texto que tienen será el segundo que vamos a escuchar, el segundo texto de Marañón será el tercero y el sexto será el tercero de Marañón. Como ven, tienen que estar ahí atentos, no vale perderse y además voy a hacer preguntas. Va a haber preguntas. No al final, entre medias. Por lo tanto, hay que estar muy atento. Bueno, pues sin más, gracias Fernando Vandrés, gracias Ignacio Blanco por estar aquí. Como os decía, la palabra vocación viene del latín, vocatio. Aquellos que han dado latín, yo ya no sé si hay gente que da latín, pero la segunda forma es el vocativo, que es el que llama, interpela. Bueno, pues vamos a profundizar en este llamado y lo vamos a hacer con este diálogo. Vamos adelante a escuchar primero a Ortega qué nos dice sobre la vocación y si estáis de acuerdo. Una vieja noción que es preciso rehabilitar dándole un lugar más importante que nunca ha tenido. Es la idea de vocación. No hay vida sin vocación, sin llamada íntima. La vocación procede del resorte vital y de ella nace a su vez aquel proyecto de sí misma que en todo instante es nuestra vida. A veces, la vocación del individuo coincide con las formas de vida que se denominan según los oficios o profesiones. Hay individuos que en efecto son vitalmente pintores, políticos, negociantes, religiosos. Hay muchos, en cambio, que ejercen esas profesiones sin serlas vitalmente. El hombre, esto es, su alma, sus dotes, su carácter, su cuerpo, es la suma de aparatos con que se vive y equivale, por tanto, a un actor encargado de representar aquel personaje que es su auténtico yo. Y aquí surge lo más sorprendente del drama vital. El hombre posee un amplio margen de libertad con respecto a su yo o destino. Puede negarse a realizarlo, puede ser infiel a sí mismo.
entonces su vida carece de autenticidad. Si por vocación no se entendiese sólo, como es sólito, una forma genérica de la ocupación profesional y del currículum civil, sino que significase un programa íntegro e individual de existencia, sería lo más claro decir que nuestro yo es nuestra vocación. Esta llamada que hacia un tipo de vida sentimos, esta voz o grito imperativo que asciende de nuestro más radical fondo, es la vocación. En ella le es al hombre no impuesto, pero sí propuesto lo que tiene que hacer, y la vida adquiere por ello el carácter de la realización de un imperativo. Bueno, difícil, ¿eh? Es que es Ortega. Claro. Hay una pregunta clave que yo le voy a hacer a Ignacio, ¿no? Ortega nos habla de rehabilitar la vocación. ¿Es que la hemos perdido? Pensarlo, ¿eh? Os hago preguntas, ¿eh? Os lo digo. ¿Hemos perdido la vocación en la sociedad de hoy? ¿Los jóvenes han perdido la vocación? Porque yo cuando pregunto en clase, y mira cómo me miran, pregunto en clase, ¿tenéis vocación? Bueno, lo que queremos es el dinero. Entonces, ¿tenemos esa vocación perdida? ¿Qué es este hombre propuesto del que nos habla Ortega? Muy bien, gracias Sonia, buenas tardes a todos. Un placer participar. Gracias Fernando por invitarme a esta mesa. Gracias Gregorio, Lucía, todas las autoridades, patronos y personas que nos acompañan esta tarde. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. No se me ocurre mejor forma de pasar una tarde de viernes que estar aquí hablando de la vocación en la obra de Ortega y en la obra de Gregorio Marañón, que tiene un libro específicamente sobre la vocación, ¿no? Fue un tema que efectivamente ocupó mucho a Ortega y después de este audio que acabamos de escuchar, uno siente, lo dice Ortega de un modo tan claro que siente que lo único que puede hacer es estropearlo, porque yo creo que Ortega lo ha definido de un modo verdaderamente impecable y muy claro, en mi opinión muy claro, aunque entiendo lo que quieres decir respecto a la complejidad del término. Pero llamo la atención del público, vuestra atención, si me permites que yo también me dirija a tus estudiantes. Claro que sí. Dirijo vuestra llamada, vuestra atención a esta frase de Ortega en la segunda línea del texto que acabamos de escuchar. No hay vida sin vocación. El concepto de vida en Ortega es fundamental para entender su filosofía, que como todo el mundo sabrá, o muchos de ustedes sabrán, es el ratiovitalismo. Ortega, como todo filósofo, busca la raíz radical de su filosofía. Todos los filósofos buscan la raíz radical a partir de la cual construyen su filosofía, su sistema, su marco filosófico, su teoría filosófica. Y Ortega la encuentra en la vida. Ortega, que se había desplazado a Alemania a formarse en 1905, primero en Leipzig, después en Berlín y en Marburgo, se forma en la filosofía alemana, de la Universidad Alemana, que era hermética, que era difícil. Aprendió otra lengua, como era el alemán, para leer a Kant en alemán. Pero también leyó a Descartes en francés. Y en sus conversaciones, ya me entienden, con Descartes, que todos recuerdan que Descartes decía pienso, luego existo. Ortega reformula este principio cartesiano y dice no. Monsieur Descartes decía no, porque pienso, existo. Es primero, porque existo, pienso. Es primero la existencia, es primero la vida. En busca de la raíz radical de su filosofía, Ortega dice, lo primero que se encuentra el ser humano es con su vida. Ninguno de los que estamos aquí, ningún ser humano ha elegido nacer. Y desde luego no ha elegido nacer en este tiempo, en este lugar, en esta sociedad, en este espacio, en esta circunstancia, dirá Ortega, que nos ha tocado. Pero el hecho incuestionable o inapelable es que todos nos encontramos con una vida al nacer, que vivimos. Y esa vida se nos da sin hacer. De ahí que Ortega diga que la vida se convierte en nuestro quehacer. No tenemos más remedio que hacer nuestra vida, que inventárnosla. Por eso dice Ortega, no hay vida sin vocación. La forma que le demos a esa vida está conectado con el concepto de vocación, pero antes del concepto de vocación es la toma de conciencia o la constitución en nuestra conciencia del hecho de estar vivos, de tener una vida que hacernos. Y esa vida se hace, eso es la razón vital. Ese es el principio de la razón vital, que ustedes pueden leer en una obra bastante temprana de Ortega, de 1914, que se titula Meditaciones del Quijote. Es en esa obra, Meditaciones del Quijote, donde Ortega formula
bueno, el principio muy citado, que seguro que a todos les suena, de su filosofía de la razón vital, que es yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo, dice Ortega. Por lo tanto, el raciovitalismo consiste en la raíz radical de la filosofía orteguiana, que es la vida. Tenemos una vida que nos es dada, que no hemos elegido, pero que no tenemos más remedio que hacer, porque nos es dada, no hecha. Tenemos que hacerla, que inventárnosla. Esta razón vital, en la obra de Ortega, a lo largo de su obra, se convertirá muy pronto, y aquí conecta con la vocación, en la razón biográfica. ¿Qué es la razón biográfica? La razón biográfica es el conjunto de decisiones que todas las personas tomamos a lo largo de nuestra vida en función de las circunstancias. Porque las decisiones las tomamos en función de las circunstancias en las que nos encontramos. Las circunstancias, dice Ortega, la circunstancia es algo que nos posibilita y a la vez nos limita el repertorio de acciones que podemos hacer. Lo que podemos hacer para hacer esta vida, que se convierte en un drama, dirá Ortega, esas posibilidades nos vienen dadas por la circunstancia. Luego la circunstancia posibilita los diferentes tipos de vida que podemos elegir y a la vez los limita esas propias circunstancias. Y en definitiva, dirá Ortega, esta razón vital, que es razón biográfica, acaba por convertirse en razón histórica. ¿Por qué? Porque no es una vida que nos hemos inventado imaginariamente en el siglo XVIII. Es una vida que tenemos que vivir aquí y ahora, en función de estas circunstancias históricas en las que nos encontramos, ¿no? Por lo tanto, creo que de esta primera cita que hemos escuchado, este concepto de no hay vida sin vocación, sin llamada íntima, ya está poniendo el acento en la cualidad básica, a la raíz radical de la filosofía orteguiana, que es el concepto de vida. Hay otro concepto contenido en esta propia definición, que es el concepto de libertad. Seguramente os ha llamado la atención al escucharlo en boca de Ortega, porque dice Ortega que el hombre posee un amplio margen de libertad con respecto a su yo o destino. Puede negarse a realizarlo, puede ser infiel a sí mismo. Entonces su vida carece de autenticidad. Este es un concepto básico también en la obra de Ortega. El imperativo de autenticidad. Es auténtico, Ortega identifica la autenticidad con el heroísmo. Ser auténtico es un acto heroico, dirá Ortega. Ser fiel a lo que él llamará en otro lugar el fondo insobornable. Todos tenemos un fondo insobornable. Todos estamos conducidos por un imperativo de autenticidad, donde autenticidad quiere decir ser fiel a lo que íntimamente sentimos que tenemos que ser. Eso puede adoptar muchas formas, en función de los proyectos, caminos, vías que la circunstancia, que el contexto nos ofrece. Por ejemplo, ser óptico, o ser médico, o ser periodista, o ser religioso, en fin, los ejemplos que el propio Ortega pone en este texto. Uno puede elegir varios caminos para hacer su vida, pero lo que no puede, sin infravivir, es ser infiel a su propio destino, a su propio yo auténtico o imperativo de autenticidad. Y esa libertad es lo que convierte el proyecto de vida en un drama, porque tenemos la libertad de no ser auténticos. Tenemos la libertad de elegir una vida que no es la nuestra auténtica, que es la vida de otro, tal vez, no sé, inducidos o condicionados por, supongamos, presiones familiares. Si desde tu tatarabuelo ha habido jueces en tu familia, tal vez tú sientes un imperativo de ser juez también, aunque no quieras ser jurista y quieras ser pintor, pongamos por caso. Puedes ser infiel, tenemos la libertad de no responder a esa llamada íntima, dice Ortega, ¿no? Que nos invita a un modo de vida determinado. Dice, entonces no llevaremos una vida auténtica. La vida auténtica es aquella que se ajusta y que vive en plenitud eso que íntimamente sentimos que tenemos que ser. Muchísimas gracias. Bueno, siempre vais a tener la palabra, o sea que si alguien quiere levantar la mano en algún momento y preguntar, quiero que este foro sea totalmente abierto. Podemos decir que Ortega, digamos que asemeja o puede definir la vocación como el yo, ¿no? Yo soy, ¿quién soy? Soy esa vocación, ese llamado. Vais a ver que Marañón lo ve de una manera diferente. Esto es como la manzana de Ortega. No significa que sean manzanas distintas, es la misma manzana que vemos desde distintas perspectivas, ¿no? Pero os voy a dejar una pregunta en el aire que os voy a dejar para pensar para luego, ¿no? Vosotros
tenéis vocación, es decir, podéis ser libres, podéis elegir con la nota de selectividad que tenéis hoy por 3 décimas la carrera que quieres. Estamos muy vinculados, lo digo. Os adelanto esto porque tenéis que estar pendiente que hablaremos del azar, que hablaremos de la suerte y de este elemento que acaba de comentar Ignacio, la infelicidad, o sea, la infidelidad, que lo vamos a ligar al final del todo con la felicidad de la que nos habla Marañón. 2 palabras claves, fidelidad y felicidad. Vamos a escuchar a Marañón en el segundo texto. Gracias. Habla suficientemente sobre la vocación y somos nosotros los que tenemos desde hace años ya la cabeza blanca los que podemos hacerlo con autoridad. La vocación es un paisaje que solo se ve bien desde lejos, con muchos años de perspectiva. Por de pronto surge este problema. ¿Podemos entender hoy la vocación como hace 30 años? ¿Yo mismo soy ahora como era entonces? ¿Son como entonces los jóvenes de hoy en lo que a la vocación respecta? La vocación, etimológicamente y en realidad, es una voz interior que nos llama hacia el ejercicio de una determinada actividad. Es, se ha dicho muchas veces, una de las formas del amor. Pero esto no es exacto, porque esa voz interior que nos llama puede nacer no solo del amor, sino también del querer. Estas 2 palabras, amor y querer, suelen emplearse indistintamente, pero las separa una diferencia esencial. Amar es el afecto por el cual busca el ánimo el bien verdadero o imaginado y apetece gozarlo. Mas esta definición olvida 2 rasgos que son precisamente las características del amor: la exclusividad del objeto amado y el desinterés absoluto en servirle. Preciso es, por lo tanto, que distingamos el amor del querer, y puesto que la vocación nos empuja al objeto de nuestra predilección, con amor o con querer, es obvio que habrá vocaciones de amor, única y desinteresadas, y vocaciones de querer, que pueden ser compatibles con otras vocaciones y que no solo son desinteresadas, sino que lo que anhelan es la posesión del objeto querido. Esta es, sin duda, la raíz genuina de la vocación médica, el aliviar al prójimo en su dolor, ya en su forma más pura y altruista, ya en esa otra forma desvirtuada por la fruición de la gratitud que nunca es desinteresada en el alma del que la suscita, sino que representa una forma, cierto que una de las más nobles, del instinto de superación. Esta es, en líneas generales, la vocación médica genuina, vocación de querer. Mas en muchos médicos esta vocación de querer se dilata hacia 2 de las formas de las vocaciones de más alta calidad, vocaciones de amor, que son la vocación de investigar, de correr en pos de la verdad, y la vocación de enseñar, la del maestro. Gracias. Bueno, pues voy a dar la palabra directamente a Fernando. Él es médico, Ignacio es periodista. Como veis, son perspectivas diferentes de verlo. ¿Qué es vocación de querer? ¿Qué es vocación de amar? ¿Y qué es vocación para Gregorio Marañón? Es verdad que Marañón es un pragmático, es médico. Él tiene gente que padece de una enfermedad. Alguien que es infirmus, es decir, no tiene firmeza, cambia su proyecto de vida. Y en ese quehacer, Marañón refleja toda una reflexión intelectual vinculada directamente a la práctica clínica. Y la práctica clínica es clinus, cline, clinoi, significa cama, clinoi el que se agacha en la cama. Y eso impregna toda su vida, llena de compromiso. Él es conocedor de Ortega y toda esta reflexión tan profunda del yo, de la expresión del yo. Y yo creo que, colocándome en el área no tanto de la medicina en el sentido más purista del término de médicos, sino de todos los profesionales de la ciencia de la salud, que al final tira de su vida, su llamada es alguien que al final de la sala pide ayuda
Y en ese recorrido Marañón se involucra en este análisis de la reflexión sobre la vocación. Vocación de amar. Decía Nacho hace un momento, pienso, luego existo. Y yo diría, en esta vocación de amar de Marañón, aporto yo, soy amado, luego existo. Cuando un enfermo se siente amado, se siente querido, su esperanza se modifica, porque ya no espera, sino que él afronta el presente de manera distinta. Diferencia Marañón el querer del amar, porque yo creo que en esta época, cuando él refleja en este librito, que perdonadme que está muy rehusado por mi parte, de casa, él, cuando reflexiona sobre la vocación en este libro, habla del amor en un sentido. En la época, lo escribe en el año 46, y es una reflexión de toda su vida, como narra en el texto. Hay que tener canas para mirar al horizonte. Los que sois de óptica, pues sabéis que vivimos una etapa de cierta miopía existencial y hay que mirar al horizonte para ver qué es lo que pasa. Entonces el amor vocacional, en el sentido de llamada parecido al orteguiano, él lo interpreta como una especie sublime. La vocación sublime sería el sacerdote, sería el militar. Él da todo, y para ser esto no hace falta tener una especial formación, diría él. Es una llamada interior, es amor, el amor a Dios, y el sacerdocio, por ejemplo, sería el reflejo. Y él va bajando el nivel y lo deja en el querer. Para él el querer tiene similitudes con la vocación de amor, pero hay una diferencia, y es que en la vocación del querer hace falta tener y cultivar una serie de capacidades. Es decir, hay que estudiar, hay que saber medicina. Pero luego, al final, en el recorrido, en su reflexión, aparece una visión también novedosa, porque en esta vocación del querer, que estaría vinculada, si se quiere, hasta con el oficio que fuere, él lo matiza y dice que en algunos casos esa vocación se va acercando a la vocación máxima, a esa vocación sacerdotal, que tiene que ver con la investigación, que es buscar la verdad, y con la enseñanza, enseñar la verdad. Entonces él coloca al médico en una franja intermedia, lo cual yo creo que en el siglo XXI nos hace sentirnos mal, porque vivimos a veces entre el miedo y la temeridad, y necesitamos mucha fortaleza para aguantar el sistema. Por eso yo creo que él refiere que para hablar de la vocación hay que hacerlo no en la juventud, sino hay que hacerlo transcurrido el tiempo, los años, para madurar. Y de esa maduración aparece una reflexión que se comparte con las nuevas generaciones. Así veo yo ese diagnóstico diferencial entre la vocación de amor y la vocación de querer. Y trasladándome al día de hoy, yo creo que en el texto, a mí me pareció siempre al releer a Marañón, que hay que hacer el diagnóstico diferencial del médico solidario. El médico solidario es la solidaridad es yo me asumo la parte de actividad altruista que me corresponde en un proyecto, el hambre en el mundo o donde fuere. Pero en la vocación marañoniana hay algo más que la solidaridad, que yo creo que es la generosidad. Es decir, yo renuncio a mis derechos que me corresponden porque detecto que tú no los tienes. Esa capacidad de renuncia está en una llamada vocacional que, en mi opinión, acerca la vocación del querer a la vocación del amor. Incluso Marañón, en su obra, identifica la amistad como una forma de amor. Lo hemos visto estos días de atrás en la relación entre Teófilo Hernando y Gregorio Marañón. Por lo tanto, yo creo que esta vocación marañona, para hacerlo gráfico, es el resultado de una reflexión intelectual vinculada a palpar, a oler el sufrimiento. Lo hace en el año 46-47, pero fijaros que a esa época ya Marañón había sacado su plaza con el número 1 Hospital de la Beneficencia, y en el año 10, 11, elige enfermedades infecciosas. Hay que estar loco. Es para ir a ponerse malo, porque no hay penicilina, no hay antibióticos, no hay nada. Va a las salas del Hospital Antiguo de Atocha y se encuentra en una zona abuhardillada, donde los enfermos están hacinados. Y se cogía por compasión a todo lo que estaba en la calle y decía él, no me traigan a los que están en la calle,
que tienen todos tifus exantemático, porque hay ahí algo que no sabemos qué es. Hoy sabemos que es una riquepsia, pero que transmitían los piojos, y cuando a la gente se le despiojaba, mejoraba la asistencia. Ahí está Marañón, en esa llamada. Luego tienen las llamadas de las urdes. Es decir, que es una vocación vinculada a algo que luego en la obra de Marañón yo creo que se relata mucho, que es la creación de deberes. Un vocacionado se crea deberes, no solo cumple las normas, sino se inventa deberes. Y yo creo que este es el matiz que a mí me parece que tiene Marañón, en mi opinión, bebiendo en gran medida de los conceptos fundamentales que Ortega tiene. Y la última cosa que quería deciros, a mí me ha parecido, como está Ignacio, pues nos puede clarificar. Yo entiendo que nosotros no empezamos siendo un yo. Nosotros primero fuimos un tú. Y yo fui un tú para mi madre, o para mis padres, o para mis hermanos, o para mi familia, o para la sociedad. Y yo voy conformando mi yo a medida que los túes que hay a mi alrededor me van dando forma. Y yo creo que a Marañón le dan forma todos esos túes que hay en el recorrido de la vida de ver enfermos. Que quizá los que estáis más en el ámbito sanitario, lo de ver enfermos es una cosa, es difícil, es muy importante y solamente se puede sujetar recurriendo al término vocare en el sentido de llamada. Llamada en el sentido de deberes. Y así lo veo yo. Podríamos, por alusiones, voy a dar la palabra, porque nuestro público siga un guión, podríamos decir, y corregirme, que la vocación para Marañón es un tú, para Ortega es un yo, pero no en el yo en el sentido egoísta, sino en el sentido de empezar a construirse como claro. Persona. ¿Podríamos decir esto? Bueno, yo encuentro muchas similitudes, por eso he pedido la palabra, no quiero abusar de ella, pero en lo que acaba de explicar Fernando y en el propio texto de Marañón, que me encanta como lo explica, esto de los diferentes grados, ¿no?, de vocación, me gusta mucho. Está presente en la obra de Ortega el concepto de magnanimidad asociado a la vocación. La magnanimidad en el sentido de aceptar el destino. Esto se ve bastante claro en una obra de Ortega que se titula Mirabeau o el político. El año que viene celebramos el centenario precisamente de esa obra. Mirabeau o el político, donde Ortega estudia la vocación auténtica del político. Mirabeau, que fue un político de la Revolución Francesa, un hombre con una vida muy disoluta y muy problemática, pero esto no viene a cuento, pero él tenía la nación en la época de la Revolución Francesa en su cabeza, una especie de Churchill después, este tipo de políticos que no tienen más remedio que aceptar su destino. Y hay algo de magnanimidad, dice Ortega, no algo, hay mucho de magnanimidad que coincide probablemente con este concepto del amor en estas vocaciones más elevadas que dice Gregorio Marañón, ¿no?, en aceptar el propio destino. Dado que tú has dado una pincelada biográfica de Gregorio Marañón cuando decides ser médico, me permite, Sonia, una pequeña pincelada biográfica de Ortega, que no nos dejó muchos textos autobiográficos, pero hay uno del 34 que se titula Prólogo para alemanes, donde Ortega explica su vocación y explica por qué se convierte en lo que podríamos llamar hoy un manager cultural, es decir, un periodista, un filósofo en la prensa, por qué democratizó su filosofía haciéndola en los periódicos. Y en ese texto de 1934, que es un prólogo que está escribiendo a una edición en alemán de sus obras, y entonces él se ve obligado a darle una explicación al lector alemán de cuál es su obra y la forma que tiene, ¿no?, porque él cree que la obra escrita está sujeta a las circunstancias, y las circunstancias cambian y se pueden malinterpretar, por lo tanto, lo que quisiste decir en un momento determinado. Y en ese prólogo le está explicando al alemán por qué él decide hacer toda su obra en los periódicos, en lugar de hacerlo, diríamos, en la torre de marfil de la universidad, en un lugar hermético, cerrado, como la Universidad Alemana, que casi vive de espaldas al pueblo, o en tratados de filosofía absolutamente inaccesibles para el gran público. Esa era la filosofía que se hacía en Alemania, al menos en la que él se forma, en Leipzig, Berlín y Marburgo. Y él, desde la distancia y desde la altura científica, tecnológica y cultural de esa Alemania de principios del siglo XX, mira a España, mira a su patria,
y lo que siente es dolor. España como dolor es el título de un libro de Dolores Franco, donde reúne una antología de ensayistas e intelectuales que ven a España, les duele España, les duele el atraso que España a principios de siglo tiene respecto al nivel cultural, científico y tecnológico alcanzado en las grandes potencias centroeuropeas. En esas en las que Ortega está estudiando. Y él en ese prólogo explica que él podría haber hecho lo que sus maestros, Cohen, sus colegas Nator, el propio Husserl, con el que tuvo amistad, hacían en la Universidad Alemana. Pero él no quiere eso. Podía haberlo hecho, su vocación era esa, pero resulta que su auténtica vocación era elevar el nivel cultural de los españoles. Traer su filosofía a España. Una España que tenía un 66% de analfabetismo en esa época, a principio de siglo, y que ustedes se pueden imaginar, para hacerse una idea de la España que Ortega vivió, de esta España del regeneracionismo, de esta España de su intervención política, por cierto, de la mano de su buen amigo Gregorio Marañón, es una España que yo siempre que leo sobre ella y pienso en ella, me la figuro como los santos inocentes de Delibes, que seguro que está en el imaginario de todos los que estamos en esta sala. Es verdad que es una obra un poco posterior, la de Delibes y de otra época, pero debía ser bastante parecida. Una España dominada por el caciquismo, con un atraso cultural y educativo tremebundo, y Ortega toma conciencia de que la única forma de que un pueblo progrese es la educación. No hay alternativa. El único camino es la educación, elevar el nivel educativo y cultural del pueblo. Solo así prosperará una nación. No hay futuro sin la educación del pueblo. Y por eso, dice Ortega en ese prólogo, dócil a la circunstancia, utiliza esta expresión, decidí que toda mi obra brotara en la plazuela intelectual del periódico. Dice, era muy consciente de que se me iba a censurar por ello, por no hacer filosofía en la universidad o en los tratados filosóficos, filosofía para filósofos, diríamos, para técnicos, sino que era muy consciente que hacer filosofía en el periódico, es decir, para el hombre de la calle, para que esa filosofía tuviese eficiencia social, dice, dócil a la circunstancia, asumí mi destino, y mi destino era escribir en los periódicos de mayor circulación de España en ese momento, ¿no? Y de hecho ya sabéis que en 1908 funda la revista Faro, en el 10 la revista Europa, en el 15 la revista España, en el 17 el periódico El Sol, en el 23 la revista de Occidente, que todavía pervive y editamos. Es decir, fue un gran activista, diríamos, o manager cultural, convencido de que su destino era elevar el nivel cultural de su pueblo por el que tanto sufría desde la distancia, ¿no? Vamos a escuchar el siguiente texto. Os voy a adelantar, estar pendientes cómo Marañón utiliza la palabra curiosidad y os hago la pregunta de si creéis que la vocación es eterna. La perfección en el ejercicio de la medicina depende más que de la inteligencia o de la erudición o de otras aptitudes mentales elaboradas de la vocación. Y la vocación de curar, en los mejores clínicos como en los modestos, se mide por la curiosidad de conocer al hombre. Esto nos explica el que haya tantos médicos, no brillantes, no profesores, ni publicistas, que atraen apasionadamente a sus enfermos. Son los médicos de gran vocación. El médico que no tiene esta vocación de verdadero naturalista nunca es un gran médico, por muchas cosas que sepa. Prácticamente aquí la vocación es casi un derecho natural, ¿no? ¿Cómo explicamos esta curiosidad que mide al ser humano? Que un poco en la línea. Esto a nosotros nos ha llevado a ver el ámbito médico a decir, ¿la vocación se hace o con la vocación se nace? Yo creo que con lo que se nace es con una actitud abierta de interés, de curiosidad por saber. Y luego ese saber se va trasladando a diferentes áreas de conocimiento. Y para citaros aquí, el propio Marañón dice, ¿qué es la vocación? Habla de su etimología, una llamada hacia la profesión. La profesión es la profesio, la que profesa públicamente una serie de valores. Pero luego él relata que esta actividad se puede ejercer en diferentes áreas de conocimiento. Luego, entonces yo plantearía aquí, en este momento, que realmente no es tanto la vocación como las vocaciones. Y esas vocaciones van adquiriendo una serie de formas. El propio Marañón a veces dice que dentro de esta actividad médica, qué frecuente es
que el médico encuentre en otras áreas de investigación de la naturaleza o del pensamiento actividades que incluso pueden ser más gratificantes que la propia que realiza en rutina. ¿Cuántos médicos hay? Escritores, pintores, pensadores, poetas. Por lo tanto, yo creo que aquí en lo que tú me planteas, yo creo que con lo que se nace o con lo que se cultiva es una actitud de querer saber. Y luego esa encuentra, en virtud de tu compromiso con la sociedad en la que estás, la de médico o la de ingeniero. Lo que pasa es que en la medicina aparece un fenómeno que, me reitero en lo que dije antes, que es que estás delante de alguien infirmus, alguien que no se sujeta, alguien que pide ayuda. Y en esa relación clínica aparece un fenómeno misterioso. Y es, en la vocación marañoniana, en mi opinión, es el de la empatía. La empatía tiene que ver con el dentro, pazos, enfermedad, ía, quedar afectado. Ante el sufrimiento y el dolor tú no eres inmune, quedas afectado. Otros se quedan en el análisis sesudo, político, económico, sociológico, pero tú quedas afectado y has decidido, en virtud de tu vocación, ayudar a ese. Le harás con consentimiento informado, lo harás con alta tecnología, lo harás consultando a otros, pero tú has decidido en tu intimidad ayudar a ese, porque has identificado que a ese tú le das valor y ese tú se siente querido, te siente cercano. Y entonces aparece la relación entre confianza y conciencia. Y yo creo que eso es lo que a Marañón le impregna toda la obra suya. Él habla de las vocaciones, las clasifica, las define, las pone en diferentes alturas, como antes decía Ignacio, ¿no? Y yo creo que en este momento, yo, por ser escueto aquí, ¿no? La vocación marañoniana exige estudio y actitud. Exige un conocimiento previo de tu realidad. Exige incluso ayuda para decidir si tengo esa vocación o no. ¿Cuántas vocaciones hay frustradas en medicina que podían estar en otro sitio? Ahora las encontramos en los residentes de hospitales que dicen no elegí lo que quería, o no elegí lo que quería hacer, o no es esta la profesión. Pero eso exige un estudio profundo de mi actitud y el entorno en el que me encuentro. Pero sí hay algo en la naturaleza y es el deseo y el ansia de saber. Aquí hay, tomando un poco a Descartes, que has citado, retomando tú a Descartes, planteando el soy amado, luego existo, me dueles, luego existo, ¿no? Podríamos hacer ese juego. Vamos a escuchar el siguiente texto de Ortega, porque este texto es cortito, estad atentos, porque además introduce esta idea precisamente. ¿Qué pasa cuando tu vocación no coincide con tu trayectoria de ejercicio profesional? Plantea un problema de interés. La vida es una trayectoria individual que el hombre tiene que elegir para ser. Mas las carreras son trayectorias genéricas y esquemáticas. Cuando se elige una por vocación, el individuo advierte muy bien que no obstante esa trayectoria no coincide con la línea exacta de vida que sería, en rigor, su precisa individual vocación. Quiere sin duda ser médico, pero de un modo especial en que van insertos muchos otros afaires vitales que no son la medicina y su práctica. Esto nos permite perfeccionar la idea anteriormente dada de vocación. En rigor, es una abstracción decir que se tiene vocación para una carrera. La vocación estricta del hombre es vocación para una vida concretísima, individualísima e integral, no para el esquema social que son las carreras, las cuales, entre otras cosas, dejan fuera muchos órdenes de la vida sin predeterminarlo. Nadie, como no sea un caso extremo de vulgaridad, quiere ser médico, así en abstracto y según el esquema tópico que esa figura pública representa, sino médico de una cierta singular manera. Amplíanos aquí. Yo veo clarísimo, y además conecta muy bien con lo que ha explicado Fernando, yo veo clarísimo aquí el concepto del heroísmo.
Vamos a ver, Ortega, en primer lugar, aquí estamos hablando de la vocación, dando por hecho que todos sabemos qué es la vocación. Pero fijaos lo que dice justo al final del primer párrafo de esta cita. En rigor, la vocación, dice, es una abstracción. Decir que se tiene vocación para una carrera es una abstracción. ¿Qué es la vocación? La hemos definido como esa llamada interior, parece que es una especie de sentimiento. Lo instalamos en nuestro nudo cordial, ¿no? Como que tenemos una llamada a vivir de un determinado modo. Después puede que en función de las circunstancias y del hecho histórico y del momento en el que estemos, creas que esa nueva profesión, esa estructura social, puede ser un camino por el cual tú puedes desarrollar la vocación. De hecho, en fin, nuestros hijos a lo mejor eligen trabajos que ni siquiera existen hoy, que todavía no están inventados. Y puede que en alguno de esos futuros trabajos, ellos que ya están en este mundo, sientan que esas propuestas, esos esquemas, como dice Ortega, esas propuestas sociales o esquemas laborales o profesionales, esas carreras, se adapten o sean adecuadas para desarrollar su vocación. Es decir, puede que uno tenga a lo mejor vocación para ser rico, para ser millonario, y resulta que en el hecho de ser broker encuentra un camino por el cual fácilmente puede llegar a cumplir esa vocación. O puede que uno lo que sienta, como creo me ha parecido entender en Marañón, es esta dación a los demás, ¿no? Es decir, este amor incondicional en ayudar al prójimo, en solidarizarse o empatizar con los problemas del prójimo y poner su esfuerzo, su talento y su conocimiento en ayudar a que ese prójimo mejore sus condiciones de vida. Y resulta que en la medicina puede encontrar ese camino, o en la enfermería, o en cualquiera de las vocaciones sanitarias que se me ocurren todas en esta línea del amor, tal y como lo plantea Gregorio Marañón, ¿no? Ortega habla del talento, que son los aspectos subjetivos de cada individuo. Es que existen aspectos subjetivos de los individuos. Es que tú puedes tener vocación, no sé, de ser deportista y jugar en el Real Madrid, pero a lo mejor nunca alcanzas a serlo porque tus aspectos subjetivos, tus condiciones propias de tuyas como individuo te impiden alcanzar ese destino, esa vocación que tú crees que tienes, ¿no? Por lo tanto, aquí yo creo que lo que ambos autores nos están invitando a pensar es cómo encontramos un esquema social que Ortega acaba de definir como carrera, cómo encontramos una carrera que todos sabemos que cambian hoy día en la universidad. Nosotros trabajamos en la universidad, hay carreras que no existían cuando nosotros estábamos en la universidad, como alumnos. Hay nuevas carreras y asumimos que va a haber nuevas carreras y no tardando mucho, porque estamos al parecer en un momento disruptivo, en un nuevo renacimiento, según dicen los que están estudiando a fondo el asunto de la inteligencia artificial, como fue la imprenta en 1440. Parece que con la inteligencia artificial, yo no lo sé, porque no es mi campo, pero lo que leo de gente que sí sabe, anuncian que estamos ante un nuevo renacimiento. Realmente hay un momento disruptivo y lo que la inteligencia artificial va a hacer es cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Bueno, pues eso sin duda va a generar nuevas carreras, nuevos esquemas profesionales en los cuales eventualmente uno puede dar salida a esa vocación, a esa llamada que siente. Yo cuando veía los textos de Marañón, donde menciona el amor, esta cordialidad que está tan impregnada en la medicina, y lo sé muy bien, yo tengo un hijo médico y los veo a él y a sus amigos, veo lo que les mueve y es algo tan verdaderamente auténtico que produce mucha esperanza a todo el mundo ver a juventud que quiere ser médico no para ser ricos, sino para solucionar este problema porque le apasiona, por ejemplo, el cerebro, como es el caso de mi hijo y quiere ser neurocirujano, ¿no? Es decir, y eso es apasionante, el ver que tal vez en esa carrera, en ese esquema, puede dar salida a esa vocación que vete tú a saber de dónde le nace, porque no hay médicos en mi familia, quiero decir, o sea, que es una vocación, es una llamada, sin duda, que desde muy pequeño lo expresó, que quería ser médico. No sabemos por qué, ¿no? De dónde viene. No sé si tú, que tú mencionas, es muy interesante. Por lo tanto, el concepto de talento, y si me permites termino con este otro concepto. Vamos a ver, todo el concepto de autenticidad de Ortega, de ser fiel a la vocación, este imperativo de autenticidad que hemos dicho al principio, Ortega lo fundamenta en el principio pindárico. Píndaro, el filósofo, dijo, sé el que eres. Llega a ser el que eres. Lo cual, como todo el mundo se da cuenta rápidamente, da por supuesto que todos tenemos un ser potencial dentro de nosotros. Todos tenemos una potencialidad de ser
algo. Hay que descubrirlo, esa es la dificultad, esa es la abstracción a la que se refiere Ortega, la dificultad, ¿no?, de esta contemplación activa de nuestro propio talento y nuestra propia circunstancia para dar con esa vocación. Pero el principio pindárico de sé el que eres, llega a ser el que eres, me parece que es una invitación a vivir una vida auténtica desde ese fondo insobornable de aceptar nuestra propia vocación y encontrar, esta es la dificultad, porque hay que elegir, claro, toda elección es renuncia a otras muchas posibilidades. Eliges ser médico, a lo mejor esta especialidad que tú comentabas ahora de los residentes, y esa elección condena a otras tantas que no sabías. Esto es el drama de la vida, esto es el hacer la vida. Sabéis que Ortega lo compara, la vida del hombre la compara con la del tigre. Dice, el tigre es el mismo tigre desde hace 3.000 millones de años. El tigre no tiene que inventarse cada mañana. El tigre cada mañana sabe lo que tiene que hacer instintivamente, pero no tiene que inventar su vida ni su programa vital. El ser humano, a diferencia del resto de los seres vivos, tiene que inventar cada mañana su programa vital, lo que quiere ser. Y esa es la elección y la dificultad. Yo ahí, Nacho, esto que dices, claro, yo me voy a lo mejor un listón más abajo en el elemento conceptual. Llega a ser el que eres, y yo me atrevería a decir a los alumnos, llega a ser el que puedas llegar a ser. Por eso la labor nuestra en el ámbito vocacional es descubrir el talento, que él todavía no lo sabe. La vocación es la realización de una serie de actitudes que todavía están por construir. Por lo tanto, nuestra misión estaría en este concepto que dice Ortega de esta cierta singular manera. Es decir, descubrir la singularidad en el individuo a través del aprendizaje en el paciente te transmite los términos que significa ser médico, ser sanitario en el siglo XXI, ¿no? Médico en el sentido, porque esto también está escrito en un tiempo donde la relación médico, donde el paciente era un débil moral, hoy no. Pero el ser médico es el ser mederi, el que cura y el que cuida. Y de la misma raíz met viene medida, de la misma raíz met viene modestia, de la misma raíz met viene moderación. Ese crisol es en el que bebe Marañón, a mi juicio, pero lo hace analizando lo que pasa en esta miseria de la vida cuando se enferma. Por lo tanto, esa manera singular, a mí me parece que los conceptos orteguianos nos engrandecen, porque cuando tú te metes en un concepto, como agua en ese río conceptual, y tienes la experiencia vital que te haya tocado, será en el hospital, será en el mundo rural, será en la investigación, será no sabe, Dios sabe dónde. Pero entonces ahí encuentras el cauce vital. Pero yo sigo defendiendo, desde mi humilde opinión, en la lectura de Marañón, que hay un tú delante. Y yo eso lo aprendí, fijaros, os comparto esto, alguna vez lo he contado esto, ¿no? Lo aprendí de Pilar. Pilar era la bibliotecaria del Hospital Gregorio Marañón. Y con ella yo, cuando ya estaba muy cansado de estudiar, hablaba con ella. Y Pilar era una paciente de don Gregorio, tenía una enfermedad de Addison. Y me contaba cosas de él. Y yo dibujaba en mi mente, como cuando a un niño le cuentan un cuento y se lo imagina a un hombre lleno de bondad, con una sonrisa que se ve en las fotos, pero las fotos son una cosa un poco tanto rígida, pero yo le ponía forma, como hace la inteligencia artificial aquí con la voz y las frases y el movimiento. Y entonces veía la singularidad de un hombre en la que yo ya no necesitaba, tuvimos el lujo de un gran nivel científico, pero como dice él, hay muchos médicos que no tienen 7 papers en Q1, ni han publicado 14 obras, ni han realizado grandes proezas, ni tienen X premios, pero tienen la consulta llena. La gente tiene esa confianza plena. Ese elemento es el que a mí me parece que ha quedado un poco escondido en la obra grandiosa de Marañón como humanista y cuando tú decías antes, Nacho, esta idea de la magnanimidad, bueno, es la palabra que utilizamos ahora, que está en toda la normativa sobre el significado de humanización de la asistencia sanitaria, cercano y magnánimo. Señores, está inventado. Estamos recuperando conceptos que hemos de desempolvar, pero también airear con la brisa del siglo XXI.
Yo creo que el concepto de singular, en la lectura que yo he hecho de los textos de Ortega, como tú bien dices, este es el que más me atrapa. Y fíjate que él usa al médico como elemento, yo creo que es por la relación de cercanía entre ambos. Pues no olvidéis que Ortega desafortunadamente se pone malito en París y busca a su amigo Marañón. Y su amigo Marañón gestiona como a un hermano fraterno el que le puedan atender en un tiempo difícil para la historia de Europa. Entonces, amor, amistad, fraternidad, solidaridad, generosidad, esos son los sabores que tiene la palabra vocación. Es verdad que luego hay frustraciones, hay elecciones erróneas y habrá que aceptar las consecuencias. No privemos al público de la anécdota, ya que has mencionado París, 1938, de la anécdota deliciosa, en mi opinión la cuenta la hija de Ortega, Soledad Ortega. Efectivamente, cae enfermo, se tiene que exiliar, el exilio es duro y también le pasa factura, aunque él siempre tuvo las vísceras, problemas con las vísceras por todas partes, y tiene una peritonitis, una perforación importante en París, y lo tienen que operar. El médico que lo opera se llama de apellido Gosset, pero esto es una auténtica casualidad en la historia. El cirujano se llama Gosset, que va a operar Ortega y Gasset, ¿no? y entonces, que sabéis que le ponen la conjunción y Gasset para evitar la cacofonía Ortega-Gasset, Gaga, Ortega, Gasset, él se inventa la conjunción y Gasset, ¿no? Bueno, y efectivamente está en París en el 38, exiliado, una situación muy complicada para toda la familia, dice Soledad, en casa, un pisito que tienen en la Rue du Gros, cerca de la Torre Eiffel, dice, éramos 15 para dormir y 19 para comer, dice Soledad, porque iba todo el mundo que llegaba, era una casa abierta y obviamente muy hospitalaria para todas las personas que vivían esa situación tan complicada del exilio. Y ahí cae enfermo Ortega, tanto que tienen que hospitalizarlo y operarlo. Y el doctor, y él llama efectivamente a su amigo Gregorio y también llama a Teófilo Hernando, que también está por allí. Y el doctor Gosset, el cirujano, dice, este hombre se muere. Y entonces cuenta Soledad la famosa frase de Gregorio Marañón que le dijo, usted opérelo, que no sabe de lo que es capaz un celtíbero. Cuentan que dijo Gregorio Marañón, y lo operaron, y vivió hasta el 55, o sea, que vivió hasta los 72 años. Claro. Pero esa anécdota es interesante, ¿no? Me parece curiosa. Vamos a escuchar otro texto donde vamos a añadir a todo lo que habéis dicho otro ingrediente más del que habla Ortega, que es el azar, ¿no? ¿Cuánta suerte tienes de estudiar lo que estudias? ¿Cuánta suerte tienes de trabajar en lo que trabajas? Adelante. Vocación choca con las circunstancias, que en parte la favorecen y en parte la dificultan. Vocación y circunstancias son, pues, dos magnitudes dadas, que podemos definir con precisión y claramente entenderlas, una frente a la otra, en el sistema dinámico que forman. Pero en ese sistema inteligible interviene un factor irracional, el azar. De esta manera podemos reducir los componentes de toda vida humana a tres grandes factores: vocación, circunstancia y azar. Escribir la biografía de un hombre es acertar a poner en ecuación esos tres valores. Pues aunque el azar es el elemento irracional de la vida, en una biografía bien planteada podemos definir cuáles de sus hechos y caracteres proceden del azar y cuáles no, así como la mayor o menor profundidad de la intervención que éste ha tenido. Bueno, pues ya veis que el azar y la suerte ocurre, los imprevistos. ¿Cómo ligamos estos tres valores de los que nos habla Ortega? Y si me permites, por curiosidad mía, curiosidad marañoniana, ¿qué diferencia hay entre la circunstancia y el azar? Bueno, hay mucha. La circunstancia es la que existe en el momento. Nuestra circunstancia, la circunstancia es el contexto vital en el que nos encontramos cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Estas son las circunstancias que pueden estar relacionadas con como he dicho antes, tus aspectos subjetivos,
Tú puedes querer ser jugador de la NBA, pero si mides 1,50 no vas a ser jugador. Asúmelo. Es decir, que tenemos una serie de aspectos subjetivos que no son el azar. Bueno, no quiero entrar en ese campo. Quiero decir que son unas circunstancias con las que te encuentras, ¿no? Y después las propias circunstancias históricas, sociales, políticas. No sé, puedes estar en una... No sé, haber nacido, por ejemplo, en un entorno familiar que requieren, como le pasó a muchísimos, el trabajo infantil. O sea, que tengas que trabajar desde que eres un niño para poder mantener la casa o la familia o lo que sea y no tienes posibilidades de... Esto yo creo que entronca con un valor muy importante en nuestra época, es que no todos los seres humanos partimos de la misma línea de salida. O sea, no existe esa igualdad, asumámoslo, y esto es uno de los grandes dramas, diría yo, de nuestra sociedad y de nuestro tiempo, que es la más opulenta que jamás ha existido y tenemos unos índices de pobreza tremebundos. O sea que realmente la circunstancia es esta. Y tú has nacido en esta familia y en esa circunstancia, este es el repertorio vital que tienes. Entonces, yo creo que eso no es azar. Azar es un maestro que se cruza en tu camino. Rompamos una lanza por los maestros, que es otro ejemplo que Ortega pone aquí, en el cual yo pensaba cuando tú estabas en tu intervención, Fernando, diciendo, a veces hay que ayudar a los alumnos a que descubran sus talentos. Y yo pensaba, y piénsenlo ustedes, en lo cruciales que son los maestros en nuestra vida. Los maestros que hemos tenido desde nuestra primera etapa infantil o escolar, cómo han podido despertar en nosotros amor hacia ciertas disciplinas o hacia ciertas formas de vida u odio. ¿Cuántas personas odian ciertas materias, por ejemplo la filosofía, la matemática, qué sé yo, porque no han tenido buenos docentes que hayan despertado en ellos el amor por esto? Y creo que ahí los maestros son, en mi familia hay 14 docentes, mi abuelo era maestro nacional, don Carlos era cuando se iba a la escuela unitaria, en el pueblo de Cádiz del que somos, donde iba todo el mundo que podía ir a la escuela, de todas las edades, en la casa escuela, ¿no? Y mi madre fue maestra nacional también, es imposible ir con ella por la calle, porque la paran todos. Doña Guadalupe, ese amor que tienen las personas por su maestra o por su maestro, eso sí que es azar. Eso sí que es azar. Y que sí que puede cambiar la vida de un niño. Y qué determinante es en la vocación futura de ese niño los maestros que han tenido, que aquí está puesta como una de las profesiones más elevadas, junto al médico, según acabamos de leer, ¿no? Creo que estos tres elementos constitutivos están claramente diferenciados. Los aspectos individuales con los que naces, esa vocación interna, esa forma, esa especie de llamada abstracta y complicada, que es una especie tiene un punto esotérico, ¿no? de oscuridad, de difícil de definir, esa llamada que sientes y en función de las circunstancias, cómo puedes convertirla en un proyecto profesional o un proyecto de vida, porque están muy vinculados ambos, ¿no? Creo que el azar creo que es un componente distinto. Una persona que en un momento determinado abandona un puesto de trabajo y tú promocionas y resulta que ahí es donde puedes desarrollar tu trabajo. O en el propio ámbito laboral o profesional, que te encuentras con alguien que realmente puede cambiar tu destino. Eso sí que creo yo que es el azar y no la circunstancia, ¿no? La circunstancia ya está dada y en función de ella, dice Ortega, limita y posibilita lo que podemos ser, ¿no? Y antes de que nos vayamos tenemos que hablar de la vocación generacional, porque Ortega también dice que cada generación tiene una vocación. Y estos días estamos conmemorando precisamente la generación que hizo la transición. Si me permites que lo introduzca ahora, porque veo que eso se nos ha acabado el tiempo. Pero me parece un concepto importante, por lo menos dejarlo aquí abierto, porque está en la obra de Ortega, el concepto de vocación generacional. Dice Ortega que se puede objetivar, existe una vocación objetiva que corresponde a toda una generación, que tiene un destino, dice Ortega, y puede no aceptarlo. Esa vocación puede falsificar su destino. Y estos días que estamos celebrando la transición por motivo del cincuentenario de la muerte de Franco, etcétera, esa generación, en mi humilde opinión, espero que la compartáis, fue una generación que asumió su destino como generación. Esa generación de políticos me refiero, que hicieron la transición política española y que alcanzaron el consenso y que fueron capaces de encontrar lo que Habermas llamaría la comunidad ideal de diálogo, que por cierto dialogaron en el Parador de Gredos. Hay una habitación del Parador de Gredos llena de recuerdos. Allí fue donde hablaron personas tan distintas y tan distantes, no sé, como Fraga Iribarne y Santiago Carrillo, para ponerse de acuerdo ¿en qué? En asumir su destino de liderazgo político y conseguir el mayor periodo de paz que este país ha tenido nunca. Por eso debemos hablar con mucho respeto de la transición y de aquella generación que aceptó su destino. Ese imperativo de autenticidad que Ortega dice, ¿no? Y es un gran ejemplo, lo tenemos a la mano de lo que es la vocación generacional y la asunción de ese destino. Yo solamente decir, estando de acuerdo con Nacho plenamente, pensaba una frase de titular,
Mi circunstancia es esta. Estoy encantado de esta circunstancia. Y mi azar es que mientras hablaba ha pitado esto no sé cuánto, 5 o 6 veces. Y entonces cuando acabe ya veré qué azares tengo yo esta tarde, del que tiene fiebre, del que no sé qué. Este es mi azar. No me importa en absoluto. Lo asumo con gran satisfacción. Y este es el elemento que yo quiero trasladaros, porque la vocación de las nuevas generaciones, las que sean, son dependientes del testimonio de quienes les precedieron. Y Marañón es un testimonio cierto de eso. Ahí vamos a clausurar ya con el último texto y se nos aparece, ¿no?, en términos de orteguianos, de aparecerse de lo que las cosas son, la felicidad. Vamos allá. Solemos quejarnos de cómo es la vida actual y añoramos el tiempo pasado como si hubiera sido siempre mejor. Pero en esta preferencia por nuestro tiempo hay mucho de costumbre, de rutina, mucho del camino sabido que se anda sin esfuerzo. Sin embargo, la vida no es nunca igual, y el servirla en cada mañana nueva exige una rectificación dolorosa de todo, de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de los modos de comprender la realidad y también de la vocación. Pero es evidente que en el fondo de esta servidumbre inevitable a la vida nueva subsisten y subsistirán siempre los elementos eternos del espíritu, y entre ellos las formas excelsas de la vocación, creadoras a su vez de nuevas formas de vida, que serán inevitablemente mejores. No hagáis caso a los agoreros. Los que sois jóvenes todavía, tened por seguro que la vocación mantenida con fe es, a la corta o a la larga, la clave de la felicidad. Porque es el camino más corto para el triunfo, y si el triunfo no llega, el camino más seguro para la paz. Dolor, servidumbre y, como digo yo muchas veces en clase, sacar el fosforito, porque la frase «la vocación mantenida con fe es la clave de la felicidad». Porque la vocación mantenida con fe es vocación mantenida con emuná, con estado de confianza perfecto. Esa es la fe, un estado de confianza perfecto, que es el que tiene un paciente contigo, con las limitaciones que sean. Y esa es una realidad para el médico. Y es la clave de la felicidad. La felicidad no es el que está contento o alegre o que no le pasa nada. La felicidad es fertilidad. La vocación mantenida con fe es productiva. Eres fértil. Fértil en la producción científica, fértil en la relación social, fértil en tu compromiso. Felicidad, a mi juicio, en el texto tiene que ver con ser fértil, ser fructífero, no ser un estado de contento permanente. Así lo entiendo yo. Bueno, yo, como no quiero tomar mucho más tiempo, no sé si espero que con este diálogo hayamos conseguido ser el principio de ese cambio de destino, ¿no?, de ese encuentro con uno mismo, con su vocación, con su construcción de su propio yo, con los túes, ¿no?, con ese altruismo que la vida nos da. Yo no sé si queréis cerrar, Nacho, Fernando, de alguna manera este diálogo. Yo creo que hoy... No, por favor. La última palabra la tuya siempre. Esa manera es Marañón. Yo creo que, bueno, te felicito por cómo has llevado este diálogo y cómo has cortado y preparado estos textos. A mí me resultó muy enriquecedor prepararlo antes de venir y vivirlo con vosotros y con Fernando, con Sonia. Me parece que está muy bien, es una buena forma de pasar la tarde del viernes y espero que ustedes también así lo sientan. Pero yo me quedaría uniendo con esto último de mantenida con fe es la clave de la felicidad, y yo particularmente al leerlo pienso en el imperativo de autenticidad de Ortega. Cuando tú vives de acuerdo con lo que eres, eso es un sentimiento infalible, uno lo sabe si está siendo fiel a sí mismo, fiel a su vocación en el sentido de ser su auténtico yo. Ortega, sabéis que introduce, y fue malinterpretado por el concepto de aristocracia. Ortega nos invita a todos a ser aristócratas.
en el sentido etimológico de la palabra, porque el aristócrata es el mejor, en sentido nada que ver con la herencia, con los títulos nobiliarios y nada de esto que podemos pensar, ¿no? La aristocracia nobiliaria. No, el aristócrata es el mejor. Y Ortega invita a que todos seamos aristócratas, en el sentido de que seamos lo que tenemos que ser, que vivamos en plenitud de nuestras posibilidades. Y de hecho él distingue entre vida noble y vida vulgar. La vida noble es la vida del esforzado, la vida del aristócrata, del que se exige más a sí mismo que a los demás. Y ese es el modelo que Ortega propone. No llevar una vida vulgar en el sentido de dejarte llevar, ¿no? De no tomar las riendas de tu propia vida y donde la vida te vaya llevando, diríamos, ¿no? Sino que Ortega nos propone una vida auténtica, pindárica, en el sentido de sé el que eres, llega a ser el que eres. Y yo creo que esto coincide con el concepto de felicidad. El Aristos es un camino para ser el mejor. Y en ese caminar, machadiano si queréis, nos vamos encontrando en la vida. Por tanto, la vocación no es algo que se tiene a los 16 años, sino es algo que evoluciona contigo mismo. Es como un embrión cuando se desarrolla y entre 38 y 42 semanas nace. Aquí va naciendo y renaciendo cada X tiempo. Por eso, de la experiencia marañoniana se deduce esa frase a sus alumnos. Tenéis más capacidades y talento de los que creéis. Pero para saber si esos talentos son de oro bueno, si esas monedas son de oro buena, tenéis que ponerlas a rodar. Gasta tu talento. Eso lo hizo Marañón cada día de su vida. Se gastó él solo, razón por la cual al final de su vida se atribuye ese texto unamuniano al cual él adoraba. Acógeme, Señor, en tu pecho. Misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del puro bregar. Buscar bregar, la palabra bregar, es un verbo realmente interesantísimo. Entonces es cuando tú detectas que el testimonio de alguien sirve para sujetar el presente. Y por tanto, de esta reunión, de esta Semana Marañón, de esta clausura que estamos haciendo, este último seminario, siempre suelen surgir compromisos. Aquí públicamente el compromiso es el de que el director de estos orteguianos y Fernando Vandrés vamos a trabajar para acercar todavía, si cabe más, el pensamiento orteguiano y su tiempo con la vida y obra de Gregorio Marañón. Esa filosofía y medicina no son áreas de conocimiento divergentes, sino todo lo contrario, porque bebemos en la misma fuente y tienen la misma raíz. Bueno, pues si me permitís cerrar con seamos fieles a nosotros mismos y en consecuencia felices. Te cedo la palabra, nosotros nos incorporamos porque yo creo que vamos a tener un ejemplo claro de vocación. Sí. Queridos amigos y compañeros, llegamos al final de un recorrido, un maratón, un periplo, y a manera de acto ya de conclusiones y también de clausura, yo voy a pedir a nuestro presidente, don Gregorio Marañón, que él tome la palabra, porque tenemos una pequeña sorpresa o gran sorpresa, y que él nos va a trasladar con sus palabras y así también con la clausura. Por favor. Bueno, bien, yo antes de deciros un poco estas palabras, no esperéis mucho de ellas, no creáis que aquí hay un secreto que yo voy a desvelar y que de alguna manera no. En lo que hemos oído está ya la razón por sí misma. Yo quiero felicitaros a los dos y también a la coordinadora de este diálogo por lo que ha sido, por lo que nos ha enriquecido a todos, por lo que hemos aprendido, por lo que nos ha sugerido. Yo de verdad hemos pasado un momento que yo no tengo, insisto, más que la palabra gratitud para expresar lo que es mi sentimiento. De verdad, gracias. Bien, llegamos al final de esta Semana Marañón 2025, que nos ha permitido recordar y actualizar la figura del doctor Gregorio Marañón
no solo como el extraordinario médico que fue, sino también como un humanista integral y un ciudadano comprometido. A lo largo de estos días hemos dialogado, aprendido y contrastado perspectivas sobre la medicina, sobre la ciencia, sobre la ética y sobre la cultura, siguiendo ese espíritu multidisciplinar que Marañón representó siempre tan bien. Quiero ahora expresar mi agradecimiento a todas las instituciones implicadas, a todos los que habéis sido los ponentes, que nos habéis regalado vuestro saber y vuestra experiencia, al comité científico organizador y también a todos los trabajadores de esta casa que con su esfuerzo y entrega, como hacen siempre, han hecho posible un año más la Semana Marañón. Y gracias muy especiales, vuelvo a reiterarlo, a Fernando y a Nacho, también por poner a dialogar esta tarde a nuestros titulares con lo que constituye una inolvidable experiencia. Los debates, las conferencias, los encuentros celebrados han puesto de manifiesto que el legado marañoniano sigue plenamente vigente. Vivimos una época de grandes cambios sociosanitarios, tecnológicos y culturales en las ciencias de la vida, cambios que debemos abordar con rigor intelectual y sensibilidad ética, comprendiendo cuál es la condición humana de nuestro tiempo y los valores que le inspiran. Ahora, para terminar, vamos a vivir un momento muy especial, muy emocionante. Vamos a descubrir cómo esos valores que se reflejan en el gesto, en la mirada del doctor Marañón a través del arte, no hay nada mejor que la cultura para el desarrollo, la libertad, la memoria y la esperanza de un futuro mejor. Querido Jorge Alvar, hoy vemos cumplido el sueño de homenajear al doctor Marañón en el jardín de esta fundación. Descubrimos, gracias a tu escultura, la mirada y el gesto de Marañón, que así perdurarán en esta fundación que también lleva su nombre. Nada le hubiera ilusionado más que quien le moldeara en bronce fuera quien ocupaba o ocupase ese sillón de la Real Academia de Medicina que durante 38 años fue el suyo. Jorge, eres el fiel reflejo del espíritu marañoniano, la combinación de la medicina con las bellas artes, teniendo por bandera el compromiso social de hacer un mundo mejor para todos. Querido doctor Albal, tuya es la palabra. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. No crean que lo tengo fácil. Después de las intervenciones de Nacho y de Fernando, esas reflexiones tan potentes, tan profundas, ¿no? El tomar la palabra se me hace prácticamente imposible, y no digamos ahora con las palabras cariñosas de don Gregorio Marañón. Y me pidió Fernando y Lucía Salas, que explicara un poco el motivo de la escultura. El motivo es fácil, ¿no? Ya se ha adelantado que por fortuna, por la diosa fortuna, ocupo un asiento que nunca debía ocupar, que era el de don Gregorio. Yo soy partidario de que esos asientos se deben dejar vacantes para siempre. Y bueno, el hecho es que
en febrero, si no recuerdo mal, el profesor Fernando Banderas me invitó a dar una conferencia aquí para los alumnos sobre mi trayectoria, que no sé si ha sido muy médica, pero sí muy vocacional, sobre lo que había significado todo ese recorrido. Yo me he dedicado a la epidemiología de campo por África, por Asia, y que lo acompañara era en un ciclo que se llamaba El médico y su obra, que lo acompañara de esculturas mías, y bueno, así lo hice. Y en una visita, la directora general de la Fundación, Lucía Salas, doña Lucía Salas, yo no sé si me estaba retando, me estaba invitando, o las dos cosas, a que hiciera un busto, una cabeza de don Gregorio Marañón. Bueno, ocupando el sillón no tenía otra salida que decir que sí, y solo faltaba pasar 3 filtros, nada menos, uno que me gustara a mí, otro que le gustara a Fernando y a Lucía, y otro que le gustara a don Gregorio. Y entonces era una serie de cribas que bueno, no estaba muy claro que fuera capaz de hacerlas. Bien, ¿me puede poner? Tengo 3 diapositivas. ¿Me puede poner la primera diapositiva, por favor? El primer hecho con el que se encuentra alguien que va a hacer un retrato es, sin tener modelo, es elegir fotografías. Y el ramillete de fotografías, en este caso de don Gregorio, es extensísimo y no es fácil de elegir. No es fácil de elegir porque es lo que tú quieres transmitir, que quede para siempre. Se hace en bronce. Y uno va explorando esas fotografías y también las esculturas que otros escultores han hecho, y hay que ir decidiendo por dónde elegir. Traigo aquí algunas representativas. La siguiente, por favor. Esas más de tipo reflexivo son las que, por regla general, en escultura de don Gregorio se han hecho, también de otros grandes médicos, ensimismados en su pensamiento, en todo su saber, en toda la carga que les supone ser médicos. Y bueno, pues uno se tiene que debatir en una serie de fotos, que además se da la circunstancia que en escultura el reto es la tridimensionalidad, no es la pintura. Y entonces hay que tratar de encontrar 2 fotos que correspondan a la misma época, y una que sea como mínimo una lateral y la otra frontal, porque la escultura tiene que funcionar desde todos los ángulos, aunque Miguel Ángel decía que cada escultura tiene una sola mirada, un solo punto de vista. Digamos que es sáqueme en mi mejor perfil, ¿no? Pero es así, pero tienes que construir la tridimensionalidad del modelo, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues para mí fundamentalmente hay 2 aspectos, claro, como para cualquier otro que trata de reflejar una escultura. Por una parte es el aspecto físico, y por otra el psicológico. La cara de Marañón no tiene grandes marcas que le sean relevantes, salvo un punto de inflexión en la nariz, en el perfil de la nariz, y un labio inferior carnoso. No, vuelva antes. Pero para mí lo que sí tiene son unos ojos profundísimos que me ha llamado la atención que la mayoría de las esculturas pongan a Marañón mirando hacia abajo, mirando hacia sí mismo. Marañón era, bajo mi punto de vista, alguien que miraba de frente, una mirada de bondad, a veces dura, a veces no dura, pero en cualquier caso no era alguien ajeno a su ámbito. Y tanto es así que Vicente Alexandre tiene un poema en el libro La sombra del paraíso,
un poema largo, no lo voy a leer entero, que se llama Ojos humanos. Dice Alexandre: tenía unos ojos oscuros, cejas espesas, bajas, que daban una sombra buena a su luz confiada. Nacía ese destello y no diríais que era luz de un niño. Su rayo había crecido entre la muerte, entre las crudas u horribles agonías, entre el nacimiento y el llanto, entre la risa hermosa de los sanos, y había viajado extensamente con detenciones tristes y paradas alegres. De tal manera que había que hacer la escultura con los ojos abiertos, mirando de frente, y eso es lo que he pretendido. Siguiente diapositiva. Hay momentos extraordinariamente emocionantes en el que a partir de nosotros le llamamos pastillas de 12,5 kilos de barro, uno va modelando y en 5 meses pues se construye esa figura de nariz con ese punto quebrado en su perfil, el labio inferior y, como digo, sí, reflexivo, como lo definen todos los que lo conocieron, reflexivo, pero también de mirada al frente. Bueno, esta es la escultura que he tratado de hacer. Es muy emocionante, ¿no? Ver cómo de una pastilla de barro al final sale algo que te emociona. Emociona ese momento en el que algo te dice en el alma, esto es lo que tú querías. Emocionante es haber pasado los 3 filtros a los que yo me refería. Y emocionante es, bueno, la carga que supone que una pieza vaya a quedar de una manera permanente. Y si me lo permite don Gregorio, yo se lo quiero dedicar a mi hija, que es artista. Muchas gracias. Me decía Fernando que introdujera, porque hemos ido por la fundición, en fin, yo para explicar cómo se hace una pieza, la técnica es bronce a la cera perdida, no es algo nuevo, tiene casi 4.000 años, pero no es fácil de entender, y entonces el equipo de aquí de la Fundación ha hecho un pequeño vídeo que explica muy bien cómo se hace una pieza. Si lo quieren pasar, y yo ya me... Que el bronce cobre vida, todo comienza con un gesto, una mano que busca, que toca, que interpreta. Gregorio Marañón fue mucho más que un médico. Fue un pensador, un humanista, un observador profundo del ser humano. Su legado no pertenece solo al pasado. Sigue invitándonos a mirar el mundo con curiosidad, rigor y humanidad. Capturar un rostro es un trabajo técnico. Capturar un alma es un acto profundamente humano. El escultor estudia cada arruga, cada línea de expresión, cada sombra. No busca solo la precisión, busca la verdad, el carácter, la esencia de Marañón. La ciencia observa el cuerpo, las humanidades observan al hombre. Marañón unió ambas dimensiones. Este busto también lo hace. La arcilla es frágil, el bronce eterno. Como el propio legado de Marañón, fraguado en el esfuerzo, el estudio y el compromiso con la sociedad. Cuando la obra se revela, no solo vemos un rostro, vemos una vida entregada al conocimiento, vemos la fuerza de las ideas que nos humanizan. Este busto no es solo un homenaje, es un recordatorio de que la ciencia necesita ética, de que el conocimiento debe estar al servicio del ser humano, de que el legado de Gregorio Marañón sigue vivo en cada persona que busca entender, servir y mejorar el mundo. Los hombres fuera de lo común tienen 2 modos de ser ejemplares. Lo son mientras viven, con el espectáculo directo de su acción, pero lo son, de otra manera, después de dejar este mundo, cuando se les ve desde lejos, cuando su gesto se ha extinguido y queda solo la estela deshumanizada de su obra.
Muy bien, pues ya sí que hemos llegado al final. El año que viene nos volvemos a ver de nuevo, si Dios quiere. Y ahora tienen la oportunidad de poder, aquí al final de la rampa, se encuentra el busto de don Gregorio Marañón. Y luego, como hará frío fuera, hemos preparado dentro el poder tomar juntos un refresco y compartir este tiempo e intercambiar puntos de vista sobre cómo ha sido esta semana grande, esta semana maratoniana. Muchas gracias y hasta el año que viene.